Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya estamos hoy un poquitito más temprano de lo habitual, 15 minutos antes, porque queremos cerrar antes también para poder prepararnos para hacer la transmisión de la UEFA Europa League. A las 15 horas juegan Bayer Leverkusen con Atalanta, la final de esta edición 23-24 de la UEFA Europa League. Ya ha pedido a los muchachos, vamos a estar acompañándoles, vamos a ver juntos ese partido. Bueno, con la victoria de Libertad ayer sobre Nacional, no solamente la presión se traslada a Cerro Porteño, la obligación de ganar a Cerro Porteño para seguir ambos en la punta del campeonato, sino que también toda la presión se traslada ahora a Olimpia, porque si Olimpia quiere seguir en la lucha por el título, está obligado a ganar el equipo de Cali. ¿Por qué? Porque si llega a ganar Luqueño, Olimpia va a quedar a 7 puntos de Libertad y solamente ya quedarán 9 puntos en juego. Es cierto, en la última fecha se tienen que enfrentar, pero si Olimpia queda a 7 puntos de Libertad, debe esperar que Libertad pierda los 2 próximos partidos y Olimpia ganar los 2 próximos partidos para llegar con la posibilidad de que ganando en la última fecha Olimpia Libertad, Olimpia sea campeón. Y eso además depende de que Cerro, primer artículo, pierda hoy y vuelva a perder por lo menos un partido más y empate otro. O sea, ahora, si Olimpia gana, se va a mantener a 4 de Libertad. Y si Cerro gana, se irá a 4 de Cerro. Todavía habrá... el asunto es que Olimpia, si bien es cierto, los resultados los fue consiguiendo, los fueron acercando, todo eso, se le terminan las fechas. Se le terminan las fechas. Esta ya es la 19ª. Después de esta quedarán solamente 3. Entonces, para Olimpia es clave el día de hoy. Por eso también decíamos esta mañana que al ganar Libertad anoche, Luqueño matemáticamente ya casi queda ya queda sin chances. Porque si Luqueño gana hoy, lo va a igualar a Olimpia, pero va a estar a 7 de Libertad. A 7 de Libertad. Sin pensar en Cerro estamos hablando, Sin pensar en Cerro. Va a estar a 7 de Libertad y quedan solamente 9 puntos en juego. Cierto, Luqueño tiene un partido con Cerro también todavía. Pero la verdad ya va a ser muy difícil porque entre ellos se van a sacar puntos. Ahora si por ejemplo cada uno de ellos jugaba siempre con rivales totalmente distintos que no pelean ahí en la parte alta y pierden contra todos ellos, bueno, ahí sí había más posibilidad de matemáticas. Pero se tienen que sacar puntos entre ellos. Entonces es un partido clave lo de hoy, un partido clave, un partido fundamental, sobre todo para las pretensiones del Olimpia. Un encuentro que se va a desarrollar en el Estadio Defensores del Chaco a partir de las 17:30 horas. Va a ser este partido entre estos dos equipos. Bueno, un saludo para todos. Hola Víctor, acá comiendo piracaldo para la bala, vení, pues dice Víctor. Oh, ojalá, viejo. Te copio los Aristóteles del fútbol, dice Batusay. No, yo no soy... Ustedes saben. A ver, decir que Libertad pierde uno de esos partidos que viene, dice Giovanni. Y capaz que pierda uno, pero no sé si va a perder 2. ¿Qué tal IR? Dice, ¿qué IR, Joel? Ahí ya me dejaste no sé, viejo. Bueno. Olimpia contra Deportivo Luqueño. Luqueño contra Olimpia en realidad, porque el Deportivo Luqueño es el equipo local. Encuentro que se va a desarrollar en el Estadio de los Defensores del Chaco a partir de las 17:30 horas. Partido que marca entonces la continuidad de esta fecha número 19. Recordemos que Olimpia tiene 32 puntos, Luqueño está con 29. El Auriazul viene de ganar en el Carendí 2-1 a General Caballero, mientras el Lecano se impuso 2-1 a Guaraní en Sajonia, o sea, en el Estadio Defensores del Chaco. Auriazules y Decanos se midieron en 252 oportunidades en la División de Honor, entre 1925 y 2024. Luqueño ganó 54, empataron 58 y Olimpia venció en 140 encuentros. En el Estadio Defensores del Chaco, desde 1926 al 2014, se han enfrentado en 81 oportunidades. 21 victorias del Auriazul, 14 empates y 46 triunfos del equipo de Cano.
En la primera rueda, recordemos que había ganado Olimpia con gol sobre la hora de Facundo Bruera, también en el Defensores del Chaco. El día de hoy, arbitraje de Carlos Paul Benítez, asistente José Villar y Nancy Fernández, cuarto árbitro César Rolón, en el VAR estarán Ulises Mereles y Luis Onieva. Son los datos generales de este partido. Y ya les cuento las probables alineaciones para este compromiso, que se va a jugar entonces en la cancha del estadio de los Defensores del Chaco. El equipo de Olimpia. Enseguida, Galeano no está condicionado a salir campeón, editores. Vamos a ver. Bueno. Le decía, Olimpia con Luqueño. Las probables alineaciones. Luqueño jugaría con Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, José Leguizamón, Alexis Villalba, Nicolás Maná, Rodrigo Rojas, Rubén Darío Ríos, Jorge Mendoza, Lautaro Comas y Lucas Barrios. Olimpia arrancaría con Gastón Olveira, César Olmedo, Hugo Benítez, Saúl Salcedo y Fernando Román. Alan Cano, Alex Franco, Marcos Gómez y Rodney Redes, Lucas Prato y Kevin Parzajuk. Esas serían las alineaciones entonces para el partido del día de hoy. Bueno, un saludo para toda la gente que ya está comunicándose con nosotros a través del chat también. Tengo miedo, Salvador, si Cerro se duerme puede perder la Liga y la Libertadores en una semana, dice Mati. ¿Y sí? Hola, autor, ¿cómo te va? Buena nota del Brighton, quiero ir a las Olimpiadas, si me tengo que pelear con el Brighton, voy a pelear, me dice. Esa es la actitud de Buonanotte, ¿verdad? Y eso en una medida depende también de cada uno. Hola Gonzalo, la cancha de Lucas no está habilitada para este torneo. Sí, pero solamente para algunos partidos. Para medir a Cerro y a Olimpia no, por cuestiones de seguridad. Buenas tardes, Salvador. Hola César, que tenga una buena transmisión de algún pronóstico del partido de Cerro versus Guaraní. Y en teoría debería ganar Cerro, en teoría. Pero es algo difícil de asegurar, ¿verdad? Es imposible lo asegurar. Es imposible con lo asegurar un resultado. Sí, hay veces en donde uno tiene muchas más chances que otro, ¿verdad? Pero es muy difícil. A ver, ¿qué más? Cerro Porteño Guaraní, decíamos el partido también hoy a las 20 horas. Arbitraje de David Ojeda, asistentes José Cuevas y Héctor Medina, Aldo Quiñones el cuarto árbitro, en el VAR Fernando López y Milciades Saldívar. Antecedentes, entre 1913 y 2024, Cerro Porteño y Guaraní se enfrentaron 296 veces. El Ciclón ganó en 132 oportunidades y el Legendario triunfó en 84 ocasiones. También hay 84 empates. Las estadísticas muy favorables también a Cerro Porteño en cuanto a sus partidos ante Guaraní. Bueno, en instantes comienza otro partido también. Sol de América Tacuarí, partido clave por el promedio. Sol de América Tacuarí, a las 14:30 horas en Cancha de Sol. Va a ser el encuentro. Arbitraje de Juan López, José Mercado y Félix Arzamendi asistentes. Cuarto árbitro Nelson Palma, Juan Benítez y Roberto Cañete en el VAR. Bueno, entre el 2003 y 2024 se enfrentaron en 36 ocasiones. Claro, los dos han subido y bajado, ¿verdad? El Azul ganó en 15, empataron 15 partidos y Tacuarí ganó en 6 oportunidades. O sea, Sol tiene muchas más victorias sobre Tacuarí. Eso marca la estadística también. Bueno, a propósito, el partido entonces que dará comienzo a esta jornada de miércoles con 3 compromisos. La fecha se cierra mañana con el partido entre General Caballero y Trinidense. Está confirmado el equipo de Sol de América. Va a ser con Diego Aranda, Gustavo Jiménez, Rodrigo Duarte, Rolando García Guerreño. Después la presencia de Ever Cáceres del lateral izquierdo, ¿verdad? Fernando Luis Díaz, Derlis Orué, Franco Aragón, Luis Ortiz, Marcelo Acosta y Lisandro Cabrera, el equipo inicial de Sol de América para el partido de esta tarde ante
el representativo de Tacuarí. Tacuarí que enfrenta entonces al equipo de Sol de América. Un partido que se va a desarrollar en cancha de Sol de América. Ahí va a ser el encuentro el día de hoy. Ya les cuento cómo va a formar Tacuarí. Va a ir completando la información. Diego Huesca. Después lateral derecho Alexis Fernández. Los centrales Marcos Cáceres y Gellerson Mateus. Lateral izquierdo Walter Clark. En el medio sector Matías Argüello, Víctor Ferraz, Marcelo Paredes, Derlis Rodríguez. Después arriba Oscar Ruiz y Néstor Camacho. Es el equipo titular entonces hoy de Tacuarí para enfrentar a Sol de América. 14:30 el partido. Un encuentro clave por el tema del promedio. Porque los dos están jodidos con el tema del promedio. Tacuarí está ahí nomás. Sale, puede entrar. Hoy día el equipo de Tacuarí está fuera, ¿verdad? Tiene 1,103. General Caballero 1,084. Y Sol tiene 0,944. ¿Qué pasa si gana Sol? Si gana Sol, va a ir a 20 puntos en 19 partidos. Va a ir a 20 en 19. Eso va a dar un coeficiente de 1,052. Si Tacuarí pierde, entonces, claro, si gana Sol, pierde Tacuarí. Tacuarí tiene ahora 1,103. Va a tener 117 puntos en 107 partidos si es que pierde. 117, perdón, en 107 partidos jugados, que dan un coeficiente de 1,093. Igual Sol no lo pasa todavía a Tacuarí. Pero ¿qué ocurre si mañana gana General Caballero? General Caballero tiene 1,084. Si Tacuarí pierde hoy, se quedan total, para hacerla fácil, 117 puntos. General Caballero tiene 115 en 3 temporadas. Si gana General, General sale y quedan Tacuarí y Sol de América. Eso por supuesto si pierde Tacuarí. Si hoy gana Sol y mañana gana General, siguen Tacuarí y Sol de América en zona de descenso y sale General. Esa es la forma simple de cualquier cosita. Bueno, a ver. ¿Qué tal, Icar? ¿Cómo está? Yuya, poroto con pata, dice Joel. Ah, la pucha. Hoy Olimpia Pechea se aplica la ley del ex y Rodrigo Rojas mete el gol de la victoria, dice Salvanation. Hoy Chiqui se venga de Cerro Porteño y con doblete de la doble A. Adriana Alcaraz lo gana, dice Salvanation. Ay, jueves, según voy, entonces pierden Olimpia y Cerro. Disfrutando de un rico tereré con los Iceman, dice Salvanation. Sí, yo ya voy a preparar enseguida para el partido. Espero que Olimpia no se baje de la pelea porque así te va a dar gusto el campeonato hasta el final, dice César. Y eso también es cierto, ¿verdad? Otra vez Gerardo Ortiz no está entre los titulares de Sol, no es de la mesita de luz de Troadio Duarte, pregunta. La verdad que no sé qué habrá pasado con él, ¿no será que se lesionó? Algo por el estilo, no sé, porque me resultó raro, la vez pasada estaba anunciado como titular y al final ni no hubo, ¿verdad? Y ahora otra vez no, ¿verdad? Aunque vamos a ver la nómina de suplentes. Ahí vamos a salir de duda. Si no está ni entre. La pasada no estuvo ni entre los suplentes. Eso querrá decir probablemente de que está lesionado, ¿verdad? Pero no llegó a patar. A ver. No, Matías Bordón, arquero suplente. Bordón, Paniagua, Benítez, Navarro, Espejo, Zamudio, Quintana, Roa, Ortigosa, Cáceres, Alzá y Castro. Son los que están en el banco, ¿eh? el día de hoy. Varios cambios de Sudamérica después de la derrota contra Cerro, ¿no? Varios cambios. Me parece García Guerreño. Y así. Bueno.
Hola Salva, dice Nico, esa defensa Olimpia más insegura que vivir en Pedro Juan. Dice, para pasar de Pínola y Román tenés que ser rápido nomás. Ojalá descienda ese intento de Club Tacuarí, equipo ratonero históricamente que no tiene gente y no quiere construir estadio, dice Nico. Saúl Salcedo, no, por favor, dice Giovanni. Si inicias de titular y no jugás es porque algo extrafutbolístico, hay algo extrafutbolístico, dice Nico. Jorge Mora jugó contra Cerro, dice, el pibe que se vio por Flamengo, no. No, ni en el banco no tuvo. Y ahora tampoco. Bueno. A ver qué más. Hola doctor de vuelta. Esa debería ser la actitud. Las Olimpiadas son como un mundial para nosotros. Dice. Y hace tanto ni a torneo de balitas se clasifican. ¿Qué opina el doctor Merengue con relación a lo que dijo Buonanotte, el argentino del Brighton? Ok. Él marca una postura, ¿verdad? Que me parece bien. Bueno. A ver qué más. La UEFA Europa League a las 15 horas la final. A las 15 horas el partido Bayer Leverkusen contra Atalanta, perdón, en Dublín. En Dublin, como dicen algunos. En Dublín. Bueno, los hinchas de Atalanta con las gaitas escocesas. Ya hablando de país, en Irlanda, no, en Escocia el tema de las gaitas. Aunque la gaita, la que conocemos nosotros, en todos lados, ¿verdad? Se viene un lindo partido enseguida, entre el Atalanta de Bérgamo y el Leverkusen. Histórico para el Atalanta de todo punto de vista esto también. Sin lugar a dudas. Primera final internacional. Arribati in the place. Bueno, esta no es Atalanta en la cancha. Gran cantidad de público italiano ya está en las gradas. Para este compromiso entonces. Se avecina. Se avecina. Bueno, toda la expectativa del Atalanta. Ok. Lindo duelo. La vamos a ver enseguida. .30 vamos a arrancar ya la previa. Entre el Bayer 04 Leverkusen. Que seguro va a tener una gran respuesta del público. Ya está confirmado el equipo del Leverkusen. O Leverkusen, como dicen algunos. Ya es el Leverkusen. Kovar en el arco. Stanisic, Hincapié. Wirs, Tapsova, Grimaldo, Adli, Palacios, Frimpong y Xhaka. Ese es el equipo en orden numérico, ¿verdad? Excepto el arquero, que ya vamos a ir ordenándolo después. Ya está la alineación entonces del Atalanta. Perdón, del Bayer. Vamos a esperar la alineación después del equipo del Atalanta de Bérgamo. Bueno. Va a estar lindo, va a estar lindo.
ver qué más están nominando, muchachos. Dos nomás van los Juegos Olímpicos y en el Mundial van 7, dice. ¿Será que Pérez su invito? Dice Lucas. ¿Cómo quiero verlo a un paraguayo en el Leverkusen? Yo postulo a Diego Gómez, dice Paraguay. Leverkusen hoy sale campeón, hace historia con su primer título internacional y mucha birra Germany, dice Rodrigo. Reemplazo de Wills. Porque Wills se va, ¿verdad? Es lo más probable. La rompió el 10. Bueno. Hola Anderson, Henry promedio, dice Anderson. Sí, Henry promedio. No, hay que cuidarse. Los puntos que perdés hoy te pueden bajar en la fecha 44. Así mismo es. Bueno. A las 15 horas. Bayer Leverkusen, Atalanta de Bérgamo. Partido que corresponde entonces a la gran final de la UEFA Europa League. Antes conocido como la Copa de la UEFA. Que le va a tener como gran protagonista en su momento a el Tacuara Cardoso. Una novedad muy importante también en el deporte a nivel nacional, el retorno de Paola Ferrari, que estuvo jugando en Italia. Va a jugar por Olimpia, la liga femenina. Ojalá que tengamos por lo menos 6, 8 equipos en la liga femenina. Pero bueno, tampoco es que se han preparado mucho que digamos. Repito, si hoy Olimpia pierde contra Luqueño, se despide de la lucha por el título. Ya no va a importar ni si le gana Libertad en la última fecha. Obligadísimo a ganar el equipo de Olimpia. Vamos a ver si aguanta esa presión también Olimpia. Este plantel de Olimpia, Olimpia como club ha aguantado peores presiones, ¿verdad? Jamás voy a olvidar aquel 0-3 contra River en Supercopa y termina el primer tiempo del partido en el Defensor en la revancha. Frío, lluvia. Olimpia estaba perdiendo, o sea, empatando 0-0. Comienza el segundo tiempo, Juan Zacarías Ramírez, lateral derecho de larga distancia, remate gol de cuenta Olimpia. Después lo terminó 3-0 el partido de Olimpia. Esa fue en la Supercopa de... En el 90 fue. Antes la Supercopa la jugaban los alguna vez campeones de clubes de la Libertadores. No como ahora que la Supercopa te fue campeón de un torneo contra otro. No. La Supercopa era jugada por todos los campeones de la Copa Libertadores de América. Olimpia fue el campeón del 90. Pero ya en el 91 se terminó en aquella oportunidad el torneo. La final fue contra Nacional de Montevideo. 3-3 allá. Si mal no recuerdo, ¿verdad? A Peñarol era que se le ganó en las semifinales. 3-0 acá y 3-3 allá. 6-3 terminó. El primer partido fue allá. Sí, allá. Frío, no, es... En la semifinal le ganó a Peñarol. Perdió 2-1 en Montevideo y le ganó 6-0 en una noche memorable de Gabriel González. Antes había eliminado a Racing 1-1 y 3-0. Y en la primera ronda fue contra River. 3-0 en Buenos Aires, pierde Olimpia.
3-0 ganan Asunción y 4-3 en penales. No está mal mi memoria todavía, tanto había sido. Bueno. Hola, Salvador, escuché que ya está todo arreglado entre Sosa y City, vos sabés algo. Y sí, la verdad que nada oficial. Mañana aparezco con Popular, como dice Paraguay. Todos los partidos de hoy van a ser a cara de perro, dice Gonzalo. No es el City, Víctor, el grupo City es el interesado por Sosa, o sea, puede ir al Girona también, dice. Buenas tardes a la Salvaneta, dice Eduardo. No, nada, Modernation. Salva, tengo una novia colombiana y necesito mucho Miracaldo porque me exige mucho, dice. Y tenés que responder porque si no, ¿sabes? Nada, ¿cómo es el tema? Ramón Sosa está para ir al grupo City, no al Manchester, dice. Puede terminar en Montevideo, City de Uruguay también, dice. No se engañan los perros, dice Gonzalo, ¿cierto? Con el respeto que se merecen Tacuarí y Luque Nacional, hoy es el partido bisagra para hacerlo, dice. Hoy odiaré Luqueño si gana, dice Paraguay. Goleó Olimpia prácticamente todos los partidos de la Supercopa, sí, en esa edición sí. Y Cote que comenzó siendo goleado, 3-0. Guaraní, 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 vamos Guaraní, 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 vamos Guaraní, dice. Iremos por la victoria, vamos Guaraní que podremos ganar, dice. Te hiciste Guaraní, ahora. Una pena no tan mala campaña de Luqueño en Sudamericana, dice. Rodrigo dice, Libertad un desperdicio con el respeto en el plano internacional, que sea el campeón la O, porque no el Chiclón también, pero ya da de Libertad, dice Rodrigo. Saludo amistoso entre Tottenham y Newcastle. Almirón tuvo minutos, en mi criterio debería volver a Sudamérica. Terminó su minuto de fama. Pila y está para la Premier. Salva, ¿cuál es tu palpite para hoy? Va a haber ganadores en todos los partidos. Lo único que sé. Creo yo ahora. Si hoy no gana Olimpia, voy a tomar la peor decisión. Salva, dice Matías. Así no, Matías. Fútbol nomás. Hubiera ido. Fútbol nomás. Más canaitero que le calienta demasiado. Salva, ¿lo lleva a Guayo a la Copa América? Dice, no, todavía. Si va a estar Enciso, va a estar Ramón Sosa. Vamos a llevarle primero a la sub-20. 6 partidos que se tienen en primera. Espera. Tranquilo nomás, muchachos. No tenemos cambio para Almirón, Matías Rojas no juega ni por su en la CL, dice. Pero ahí pues puede jugar Sosa. Pero hay que ver qué idea tiene, si Almirón no está, si juega Cacu Romero. Hay que ver. Ya vamos a ir hablando más de la selección un poco más adelante. Ya vamos a ir hablando. Salva, a mi novia todavía no vino de Cacupeo para señales. Ah, está por acá, pero la pucha. Acá lo único que te voy a decir es que acá los perros no le van a perdonar, ¿viste? ¿Qué partido más arreglado? Lo de anoche Libertad Nacional, dice Ariel. Ramón Sosa, Enciso y Almirón jugarán a la vez y los cambios, dice. No creo que jueguen todo. Bueno, puede ser. Si Enciso juega de segundo punta, ¿verdad? Y si jugamos con el 4-4-2 o 4-4-1-1. Ahora, si Garnero se le antoja poner el 4-3-2-1, que lo debió haber puesto contra Colombia y no lo puso. Si en la Copa América vamos a jugar como jugaba en Libertad con el 4-3-2-1, entonces ahí va a sobrar uno de los tres. Va a sobrar uno de los tres. Leverkusen o Atalanta tienen sí o sí de titular algún sudamericano. Eso sí tienen. En Leverkusen, por ejemplo, está Hincapié. 22 años, Piero Hincapié. Piero Martín Hincapié Reina, ecuatoriano. Lo habíamos visto en las selecciones juveniles. Bueno, vamos a cerrar por ahora. Ya vamos a reencontrarnos en 15 minutitos.
En 15 minutitos más vamos a reencontrarnos ya para meternos en el Leverkusen. Qué plaga, Salva, no te preocupes, Víctor, seguro se le acabó su batería, dice. No, y acá tenemos mucho enchufe para cargar batería. Le podemos prestar batería también. Y teléfono también le podemos prestar. Víctor, no te vayas a preocupar. Hincapié fue vendido por Talleres de Córdoba a los 19 años justamente al Valle. El Paraguay no saca un central a Europa ni por casualidad, dice Paraguay. ¿Cierto? ¿Manda Yapuy? Bueno, si no sacamos y vendemos, porque Hincapié es la misma camada de jugó en el mismo sub-20 con Pulpito y con Fernández. Y a los dos nosotros le mandamos a Rusia. Ok, cerramos por ahora, chicos. Nos reencontramos en 15 minutos, tal vez un poquitito más, ya para la final de la UEFA Europa League. Hasta entonces.